Armado en Colombia. Y para el efecto vamos a reconstruir un hecho histórico muy interesante y que demuestra los alcances del comunismo internacional, la relación que había entre la narcodictadura cubana, veteranos de la Segunda Guerra Mundial que se torcieron, actividades concretas del Partido Comunista Ruso, actividades del Partido Comunista Colombiano, acciones en Marquetalia y quizás es la prueba reina que uno no entiende cómo las fuerzas militares, el mismo Estado colombiano, los historiadores no pusieron en contexto y no han traído aquí para demostrar que el Partido Comunista y las FARC son una cosa, un solo ente, y que la famosa situación en Marquetalia es totalmente contraria a lo que han dicho siempre los comunistas y sus cómplices, y que de remate el señor de Rux le mintió descaradamente al país en la elaboración de ese falso informe de la verdad. Esta es una prueba reina y aquí vamos a destapar cosas que están guardadas en los archivos judiciales y que nadie ha sabido utilizar para demostrar la verdad de qué ocurrió en ese momento. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relató el diario La Nación de Costa Rica los primeros hechos relacionados con la extraña y circunstancial explosión del depósito de dinamita que tenía el Partido Comunista al norte de Bogotá para perpetrar múltiples acciones terroristas contra los colombianos? Bueno, mi coronel, este hecho pues causó impacto en todo el mundo, que ya lo hemos dicho aquí, lo hemos mencionado en episodios eh, anteriores. Ocurrió sorpresivamente una explosión en una finca aquí al norte de Bogotá, ubicada muy cerca de la Hacienda Santa Bárbara. En ese tiempo eran terrenos baldíos, es la actual calle 129, y se llamaba la Finca de la Perla. Y la explosión ocurrió un domingo por la tarde, movió a todos los habitantes de la zona, que eran prácticamente campesinos, a ayudar, pero el dueño de la finca no permitió que le ayudaran y todo lo manejó como muy rápido, muy en secreto. El señor salió con un sombrero en la cabeza, manejando su propio vehículo y no dejó que nadie entrara. Eh, bueno, pero como hubo un muerto, finalmente tuvo que ir el día martes a la inspección de policía del barrio San Fernando a reportar que había habido un accidente que él no sabía qué era, y eso causó mucha sospecha, mucha suspicacia, como así que un accidente de una explosión. El señor era muy conocido en Bogotá, era un colombo francés que había participado en muchas actividades de promoción del deporte colombiano, y la hermana había participado también hasta en Juegos Olímpicos representando a Colombia en actividades internacionales atléticas. El señor era conocido por su afición a actividades animalistas, inclusive un año antes había habido un escándalo grandísimo en Bogotá, pero no había ninguna ley, y los animalistas, que casi son todos comunistas, se les olvida esa historia y valdría recordarles que de su finca se escapó una tigresa o una jaguar, decían que era tigresa o jaguar, toca ser un animal salvaje, y andaba por la sabana causando daños y los campesinos tratando de localizar ese animal y desde luego de matarlo porque esa era la cultura en ese tiempo. Y el señor tenía más animales en cautiverio, pero se movía en altos círculos y nadie pensaría que sería un terrorista, a pesar de que descarada y abiertamente confesaba su eh, respaldo al Partido Comunista. Inclusive cuando el gobierno, la transición del gobierno de Rojas Pinilla o de Laureano Gómez a Rojas Pinilla,
todos los delincuentes que han sido detenidos por acciones criminales habían sido visitados por él en la cárcel y se preciaba públicamente de haber visitado presos políticos. Pero hasta ahí nadie más desconfiaba de este sujeto. Entonces el anuncio de esa explosión causó muchas suspicacias en la ciudadanía. Mi coronel, ¿quién era el enigmático terrorista colombo-francés Juan de Dios Salgado, cerebro de las células terroristas urbanas de la JUCO en Bogotá en 1964? Ahí lo vemos, la foto, en el momento en que es bajado de un vehículo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y conducido a testificar ante el juez de instrucción criminal número 101 que inició el proceso. Y se comenzó a hacer público en el país algo que se conocía por partes. Este sujeto había sido uno de los maquis. Maquis fueron los miembros de la resistencia francesa contra la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los grupos guerrilleros que combatieron en Francia, dirigidos desde el exterior y apoyados por Estados Unidos y Reino Unido, por franceses. Inclusive fue una de las fuerzas que utilizó el general Charles de Gaulle para reorientar la recuperación de su país. Como miembro de los maquis, integró a los equipos de manejo de explosivos, a los equipos de propaganda y participó en una gran cantidad de acciones de sabotaje contra las fuerzas nazis y contra los franceses de Vichy, o sea, los que se han alineado con los franceses y con los alemanes y le han reconocido el gobierno a Hitler sobre Francia. En una de esas actividades estuvo detenido por los nazis y por el gobierno de Vichy, se le juzgó y se le condenó a la guillotina, eh, porque había participado en unas acciones para los nazis terroristas, para los franceses patriotas. Eh, pero en medio de todo ese enredo que se armó, como el gobierno colombiano en la época no le había declarado todavía la guerra al eje, intervino la delegación o la legación diplomática colombiana ante el gobierno de Vichy y lograron que se le salvara la vida y que lo extraditaran a Colombia. Entonces vino a Colombia, tenía recursos, una persona pobre, además era colombiano, pero de madre francesa, por eso había ido a combatir en la guerra como ciudadano francés. La hermana que representó a Colombia, inclusive en los famosos Juegos Olímpicos de Berlín, que tienen tanta historia relacionada con el nazismo, se quedó en el ejército de Francia, llegó a ser teniente del ejército, y él se vino para Colombia y mantuvo una relación con la hermana muy de familia. Ella iba y venía, pero ella siguió viviendo en Francia y representó inclusive a Colombia después en otras competencias internacionales hasta que se retiró del deporte. Aquí en Colombia, el señor Salgado, se llamaba el tipo, se fue a vivir a los Llanos Orientales y compró una finca. Y allá conoció a una señora de nombre Victoria Bermúdez, con quien al parecer tenía ya nexos con el Partido Comunista y promovía las guerrillas liberales y comunistas en los Llanos Orientales. Este sujeto, de un momento a otro, apareció en Bogotá nuevamente. La finca le seguía produciendo, pero ya la dejó allá administrada por otra persona y compró una casa en el centro de la ciudad, sector bastante importante en ese momento, debido a las personas que más tenían recursos. Llevaba una vida enigmática y de un momento a otro compró la finca La Perla.
Entonces iba y venía de su casa hasta que se residenció prácticamente en La Perla, con todos los amigos que se reunía, todo el tiempo era hablando de comunismo, de revolución, pero como no era sin un hablador, entonces se le consideraba más bien que estaba medio deschavetado con los efectos de la guerra mundial y que además había combatido era contra los nazis y a favor de Francia, pues era un poco difícil ligarlo con el comunismo violento aquí en Colombia. Y tenía un criadero de perros dálmata, entonces con eso había montado toda la fachada para comenzar a entrenar terroristas del Partido Comunista en Colombia. Y lo conocían como el loco Salgado, el vendedor de los perros, el coleccionista de animales raros. Tenía jaguares, tenía patos, tenía un montón de animales raros en la finca y su relación con los vecinos era muy distante, casi nadie entraba allá. Y la gente veía que entraban y salían personas y había un sujeto que decía que se llamaba Francisco y que era la persona que le ayudaba a administrar y que la señora ayer movían todo y una muchacha de servicio que era madre soltera que tenía dos hijos. Pero nadie entraba hasta la finca de él y no se sabía lo que ella hacía. Y el cuento era el criadero de perros y en la camioneta sacaba y entraba perros y traía a la ciudad y pues no se conocía en detalle todo lo que hacía este sujeto. Por ende, estamos hablando de alguien que era bastante extraño, pero que tenía unos antecedentes tenaces. Luego de que se detectaron los hechos, se destapó otra de las perlas que suelen suceder en Colombia, que cerca había una cantera que le compraba explosivos a Indumil y con los descubrimientos que hicieron, casi todos esos explosivos terminaban en la finca del señor Salgado, perdón, Salgado, y este sujeto allí llevaba por la noche terroristas del Partido Comunista a que se entrenaran, les enseñaba todas las técnicas, la mujer era cómplice, la muchacha de servicio también, y había uno que vivía ahí, que era el supuesto mayordomo de la finca, que obviamente también trabajaba como fachada en lo de los perros, pero era la escuela de instrucción de terrorismo y se había preparado en Cuba, y los servicios de inteligencia lo tenían reseñado, pero como vivía con otro nombre, se sabía quién era, pero no dónde estaba, y mucho menos que tenía un nombre ficticio. Ese es el primer paso para conocer aquí algo que el señor de Rux ni por equivocación nos menciona en su famoso informe de la supuesta verdad, y aquí lo ponemos en blanco y negro para que la historia no lo olvide y el país lo sepa. Coronel, ¿qué actividades terroristas desarrollaba la Juventud Comunista en las principales ciudades del país en ese mismo momento histórico? Muchísimas, mi coronel. Estábamos hablando de que para la época, esto es julio de 1964, tenemos bien la fecha, julio de 1964. Recordemos que a partir de enero de 1963, ya un año y medio antes, comenzó a ser reiterativo en Bogotá la continuidad de acciones terroristas mayores y menores con explosiones y también en Manizales, Cali, Barranquilla, Medellín y pequeños poblados. Inclusive en esos mismos días, en un caserío de Ortega, Tolima, en un combate de encuentro, el ejército encontró una gran cantidad de explosivos enterrados alrededor del caserío y lo iban a explotar los bandidos de las FARC, que no eran FARC en ese momento, sino eran parte de guerrillas comunistas, no habían hecho pero la dirigía Teofijo y Arenas, y iban a destruir ese caserío porque los liberales y conservadores del caserío no se les habían unido. Otro hecho que el señor de Rux, que dice contar la verdad, tampoco lo cuenta.
Y comenzó también a detectarse que los grupos terroristas que decían llamarse Ejército de Liberación Nacional, pero nadie los ubicaba, nadie los identificaba con los que han ido a Cuba a entrenarse con Fidel Castro, ¿no? No. Simplemente se decía, lo hizo el Ejército de Liberación Nacional. Y era un nombre que existía como en el imaginario y no tenía todavía una identidad ni un cabecilla visible. Eh, Hacemos el paréntesis para agregarle que en el libro o en la entrevista que le dieron a Carlos Medina Gallego, el cura Pérez y Gavino, Gavino le cuenta que en ese momento el ilustrísimo humanista, a quien los comunistas hoy resaltan como un gran ciudadano, Diego Montaña Cuellar, tenía en su oficina comunista aquí en Bogotá eh, una oficina de reclutamiento para las FARC y el ELN. Y él era el que decía, bueno, muy bien, muchacho, entonces usted se va para las FARC y viaja para, que no se llamaba FARC, sino se llamaban las guerrillas comunistas de tiro fijo. Va para Marquetalia o va para Río Chiquito y se reúne allá con Ciro o Ciro Trujillo o con tiro fijo y ellos ya lo entrenan y se va para la revolución. Usted se va para la revolución de los santanderianos y se presenta en la zona de San Vicente Chucurí y ya se integra a otro grupo. Decía Ejército de Liberación Nacional, pero les repito, no era todavía, no habían lanzado su acción criminal, pero era la forma como estaban reclutando muchachos. ¿Qué nos ayuda esto a aclarar? Que el cuento barato y cínico que publican los comunistas y sus cómplices de la historia de la Operación Marquetalia y que de ahí nacen las FARC y que eran unos pobres campesinos es absolutamente falso, porque estos hechos venían ocurriendo en el país hacía rato. Entonces, estamos hablando que esta explosión de la casa ocurre mientras en Marquetalia el ejército estaba en combates. Y paralelamente, como ya lo estamos retrotrayendo aquí, durante el año y medio anterior, todo el tiempo había habido acciones criminales. Y tan pronto comenzó la operación del ejército en Marquetalia, que también lo hemos aclarado aquí, fue telegrafiada porque el señor Valencia, hablando paja, para dárselas del estratega político y presidente, le anunció a tiro fijo desde enero que se le iba a meter a Marquetalia, ya que era cuestión de días de que el ejército llegara allá y tiro fijo lo estaba esperando, con muchas trampas explosivas, con explosivistas formados por este bandido francés y por los que se han entrenado en Cuba y asesinaron varios soldados, inclusive durante la operación Marquetalia. Entonces, como vemos, el Partido Comunista estaba muy activo atacando a los colombianos y este delincuente colombo-francés era el centro del ejercicio, tenía relaciones directas con la narcodictadura cubana, le encontraron mucha propaganda de relación con las guerrillas venezolanas y todo un plan terrorista para atacar en todo el país. Esa joyita teníamos aquí, colombo-francés. Mi coronel, ¿cuál fue la cínica actitud del terrorista Juan de Dios Salgado ante las autoridades pese a la ingente cantidad de evidencias en su contra? Un cinismo total, comenzando por la sospechosa tardanza que tuvo para ir a presentarse a la inspección de policía que le correspondía para informar de la explosión que había sido accidental, que él no sabía que de milagro se había salvado, que él, la muchacha de servicio se habían salvado y la esposa, que no entendía cómo, y que qué tristeza el alma de su gran colaborador en el cuidado y el entrenamiento de los perritos dálmata que tenía en la finca. Que ahora quién le iba a ayudar si se le ha caído su casa para poder sostener todos los animales que tenía en cautiverio. Que él no tenía nada que ver con nada malo. Que la propaganda comunista que encontraron en Venezuela, él no sabía cómo va a llegar. Que la propaganda comunista de Venezuela que encontraron en su finca, él no sabía cómo ha llegado, porque pues él sí tenía
conocimiento de lo que pasaba en Venezuela. Él era militante comunista, no lo negaba, pero que jamás iría a ser capaz de, de elaborar algún eh, explosivo, que por su militancia internacional antifascista, él tenía amigos en Venezuela, en Cuba, en Francia, que a él le escribían mucho, así es de que si en medio de los escombros encontraban alguna carta u otra cosa de comunicación con comunistas europeos, pues nada, nada, y como dicen los futbolistas ahora en las entrevistas, pues nada, nada, nada que ver, él era una buena persona. Entonces, como vamos a ver más adelante, se fueron destapando cosas, cosas gravísimas, eh, y nexos directos, y tuvo el cinismo, y ahí es donde está la corrupción de nuestra justicia ayer, hoy y siempre, de negar que él fuera el dueño de todas esas vainas que le encontraron, y que por el contrario era que como mientras él vino a Bogotá, puso la denuncia y fueron a hacer el levantamiento del cadáver y él no había vuelto porque el inspector de policía de una vez como que no le creyó mucho el cuento y lo tuvo detenido precautelativamente y luego ya el juez le dictó autodetención. Él no sabía qué había pasado, él no sabía qué había pasado en la finca y que eso eran los miembros de inteligencia militar los que le habían puesto todos esos explosivos en la casa, inclusive debajo de los escombros y en los alrededores, como ya contaremos qué pasó. Entonces, que eso ha sido enemistad y odio por su militancia comunista, pero que él no tenía nada que ver, que él sí estaba de acuerdo con la lucha comunista en el mundo, pero que en eso de que tuviera explosivos en la casa, cero. De remate, de remate, un año después, la justicia lo dejó libre por falta de pruebas, a pesar de que vamos a ver cómo se desató. Los medios de comunicación fueron muy activos, se publicaron cartas de personas de diferentes partes del país que dijeron, qué curioso, se le estalló la finca a este bandido y no volvió a haber bombas en ninguna parte del país y los comunistas dejaron de hacer las actividades de solidaridad con Marquetalia. Pero él era una santa paloma, cínico, descarado, y atérrense ustedes quién fue el abogado que llegó de primero al permanente, como le decían en el tiempo a las inspecciones de policía, a defenderlo. Fue nada menos y nada más que el señor Eduardo Umaña Luna. Entonces siempre nos preguntamos, ¿y por qué el cura de Rux jamás nombra a ese bandido entre los causantes del terrorismo actual si estaba reconstruyendo la verdad? Que ya lo hemos visto aquí, que cuanto bandido caía preso, allá estaba Eduardo Umaña Luna, profesor de la Universidad Nacional, pagado con impuestos de los colombianos, a hacerle la defensa. Y fue el autor o coautor del Pasquín, La violencia en Colombia, que legitimó todo el terrorismo liberal comunista y se indicó al Estado y al Partido Conservador de ser los responsables de la violencia en Colombia. Hoy el cura de Rux hace lo mismo, le lava la imagen a las FARC, al ELN y se indica al Estado colombiano de ser el causante de la violencia. Y aquí hay antecedentes de cómo ha funcionado eso. Adelante, mi coronel. ¿Qué hicieron los moradores de la casa de la finca La Perla tan pronto se produjo la explosión accidental que dejó al descubierto el centro clandestino de los terroristas de la Juco? Es que no hay crimen perfecto y es imposible en un caso tan grave como ese y en un ejercicio como el que venía funcionando ya con tanto material explosivo acumulado, tantas actividades que cometían y con los antecedentes que este sujeto tenía, porque además de su militancia comunista, él daba luces de que sí estaba metido en actos terroristas. A todos los amigos les hablaba permanentemente de la admiración que sentía por Alfred Nobel, el creador el que ha sido el gestor de la dinamita en el mundo, y cargaba hasta pedacitos de dinamita en el bolsillo. Pero como era un comunista y medio loco y hablaba el español medio enredado, y aquí los colombianos somos arribistas con el solo hecho de que nos salude alguien que hable el español más enredado, hasta lo llevamos a la casa y lo tratamos como héroe porque es que es un extranjero.
Ese es un extranjero, es superior a nosotros. Eso es un problema de nuestro. Pues con la investigación que hicieron los encargados de determinar los hechos, se evidenció muy rápido que este bandido lo que hizo fue que salió de la finca con la camioneta llena de explosivos, hizo varios viajes, que no le quedó tiempo ni de bañarse ni de limpiarse la cara, y lo único que hizo fue colocarse un sombrero, ya que en la cabeza le cayó una parte de una viga y le alcanzó a causar una descalabradura, pero él de manera muy rápida se hizo, hay un primer auxilio muy mal hecho, y lo que le interesaba era sacar la prueba reina de la casa. Y era tanta la dinamita que tenía en la casa escondida, que afortunadamente la explosión parece que fue solamente de algunos elementos químicos con los que elaboraban las bombas, y no afectó a todo el depósito, pero sí tumbó parte de la casa. Donde la hubiera reventado no ha quedado ninguno vivo. Se salvó de milagro él y la familia. Echó un cuento conmovedor que él se estaba tomando un café, que se ha salvado porque se había cansado del trabajo de la finca el domingo por la mañana, que habían almorzado y que estaba un poco cansado, y le había dicho a la señora que le preparara un café, que la señora no lo había oído, entonces él había bajado personalmente a hacerlo a la cocina, y en ese momento ocurrió la explosión. No, y que él luego había ido era a un puesto de salud de la Cruz Roja a que le hicieran la curación, que no le ha parecido importante informar hasta que se dio cuenta que no aparecía el señor, el que le ayudaba en la finca, el supuesto mayordomo, que se llamaba Francisco, que él no sabía nada más, que era un obrero, que afortunadamente la señora y los dos niños, la empleada del servicio, no le ha pasado nada, pero que él estaba ahí siempre dispuesto a ver pues, si era la gasolina o qué era lo que ha producido semejante explosión tan grave. No, lo que este bandido había hecho era que tenía en Bogotá una eh, cadena de salones de belleza que los financiaba él y los comunistas franceses, y eran muy conocidos, y allá iban todas las damas de Bogotá a hacerse la permanente, todas esas cosas, las uñas, todos los arreglos de belleza, y dentro de algunos de esos salones los operaban terroristas de las que colocaban bombas, eran mujeres, lógico, salones de belleza, y ahí escondía sus cosas. Entonces parece que en algunos de esos salones escondió la dinamita, pero no todos los salones fueron determinados, porque algunos tenían nombre francés y otros no. Entonces eso fue lo que vino a hacer, a traer toda esa dinamita. Y la esposa, que quedó muy atónita, pero tenían que ocultar la prueba, y la empleada de servicio duraron toda la noche escondiendo pedazos de dinamita, pruebas, inclusive cuando se vieron que no les alcanzaba más, había una laguna en los alrededores de la finca, y allí arrojaron todos esos elementos. Hay fotos de la época de usos de la defensa civil sacando dinamita del pozo. Como ustedes ven, esto parece una película de horror, y nadie, casi nadie recuerda eso, y los comunistas ahí con toda su trama. Pues todo eso se detectó, pero esa fue la disculpa del señor después, que él no sabía nada, porque él había ido a poner la denuncia, que lo han capturado, que él sí estaba de acuerdo con los comunistas, hablaba en francés, se reía, decía que la cárcel a la que lo han llevado, la permanente, no era tan cómoda como lo que le ha tocado vivir en la Segunda Guerra Mundial, pero que él era un hombre de ideas. Ahí tenemos que mientras tanto los demás bandidos se escondieron, las redes urbanas se movieron lógicamente a sacar de los depósitos donde tenían la dinamita, eh, otros se fueron de las ciudades, y ahí por primera vez apareció el nombre de Jacobo Arenas, que era legítimamente Luis Alberto Morantes Jaimes, en acciones criminales directas, y por esa razón fue que este bandido eh, ya era buscado por los servicios de inteligencia, y se había ido hace rato para las FARC o para fundar las FARC. Repetimos, en ese tiempo no llamaban las FARC. Un montón de cosas que fueron saliendo a la luz, y que el señor de Rux, en su supuesto informe de la verdad, mira para otro lado y las oculta.
Nos llama la atención que de Rux es un apellido francés, este bandido era francés, los periodistas que vinieron a hacer la campaña a tiro fijo en Río Chiquito eran franceses, pero como el cuento, todos son coincidencias del expediente. ¿Qué actividades desarrollaba entre tanto la justicia colombiana con las escasas capacidades investigativas de la época? Pues la justicia colombiana les tocó de manera increíble al juez y a los secretarios que hacían la parte jurídica hasta desplazarse en la misma camioneta del bandido porque no había más. No tenían ni siquiera vehículo. Además, pues la estación quedaba en el barrio San Fernando, muy cerca de la escuela militar, y esto ocurrió en las afueras de la ciudad, calle 129, distancia grande, y para hacer todo este tipo de acciones, contar con el apoyo de especialistas. La defensa civil existente en la época era muy incipiente, no tenía usos. La Armada Nacional tampoco era que tuviera muchos, estaban en Cartagena, había que pedir un montón de coordinaciones. En el ejército había el cuerpo de zapadores de ingenieros que fueron los que le solicitaron jurídicamente el trabajo de la remoción de escombros. Remover todos esos escombros no era fácil, había que montar un cerco de seguridad para que nadie se metiera allá, curiosos o infiltrados a ocultar pruebas. Se estableció que el sujeto muerto tenía doble nombre, que vivía con una señora que en el barrio Restrepo, que la señora era una niña, esposa pues, una niña de 16 años, que el tipo o la habían casado y ya ella estaba embarazada, que el sujeto sí le ha propuesto, el muerto, le ha propuesto que se metiera al Partido Comunista, que hiciera parte de los grupos criminales, que ya no, pues con el embarazo y su edad no le permitían esas cosas, pero que lo veía a menudo en reuniones, que no sabía exactamente en qué trabajaba, pero que hambre sí no aguantaban, siempre había comida en la casa, eh, y que con quien más andaba él era con el tal Salgado, el dueño de la finca, pero que le decía era que él trabajaba cuidando los perros, eh, que las cuestiones de la militancia comunista eran por ideologías. También se le hizo un largo interrogatorio a la señora Chiquinquirá Reyes, que era el nombre de la empleada de servicio, y esa al principio se mantuvo en la versión, porque todos lo han montado, pero cuando vio que el problema era que sus hijos no tenían con quién quedarse, que si la metían a la cárcel les los pasaban a bienestar familiar, esa mujer estalló y contó toda la historia tal como ha sucedido. Contó que el tipo, el muerto, a pesar de ser casado con la otra señora en el barrio Restrepo, también convivía con ella ahí en la finca, que eso lo sabía el señor este, que a la finca llegaban permanentemente miembros del Partido Comunista, que ella sí sabía que eran explosivos lo que manejaban, pero que ella no estaba metida en la parte de las explosiones. Y luego, pues se fueron detectando una cantidad de personas en las redes, se ordenaron nuevas inspecciones oculares, eh, se encontraron muchos más explosivos dentro de la laguna. Finalmente hubo que desecarla para encontrar todo lo que había. Se encontraron más documentos, se avanzó muchísimo en la investigación. Se estableció que el nombre propio del terrorista muerto no era Francisco, sino que era de apellido Lara Maldonado, que era un sujeto que lo estaba buscando la inteligencia militar y los servicios judiciales desde hace rato, que había estado en Cuba adelantando un curso de terrorismo y de explosivos y que ha regresado a Colombia vía México, por la misma vía que había ido a Cuba, con el apoyo de los comunistas mexicanos a mm, entrenar los terroristas que tenía directamente relación con lo que estaba ocurriendo en Marquetalia, eh, que la dinamita se la compraban efectivamente al sujeto de la cantera que se la compraba al ejército, pero este bandido negó hasta el final, el de la cantera, que él ni siquiera conocía al otro sujeto, cuanto los testimonios decían que sí se han reunido, pero el de la cantera negó que él no conocía al señor Salgado, colombo francés, que nunca lo había hecho, y
Como siempre se fue dilatando y el señor Umaña Luna, que era un experto en ser bandido, en contar mentiras y además defender delincuentes, interpuso todos los recursos, que eso no era prueba, que le faltaba, que no se ha tomado como el procedimiento, que el juez no haya dado la orden, que faltó no sé qué cosas, que no lo asistió el representante del ministerio, todo lo que se inventa. Inclusive se encontraron en la finca bombas ya armadas, que nadie se explica cómo no explotaron en ese momento. Y al remover todos los escombros de la casa, se encontró que lo que había donde se mató el bandido y produjo la explosión era un taller de fabricación de bombas, se lo pudieron reconstruir los técnicos, y que pasó un accidente en el momento en que el sujeto seguramente revolvió algunos químicos mal y le produjo la deflagración, pero que afortunadamente para el Colombo francés, los niños y la empleada del servicio y la esposa del tal Salgado, la explosión no fue más grande porque si no hubieran desaparecido todos y hubiera causado inclusive impactos en los alrededores, ya que fue gran cantidad de dinamita la que se recogió, de la que el sujeto sacó del sitio de la explosión. Entonces vemos aquí que son muchas informaciones las que surgieron, la identidad del bandido, quiénes eran sus contactos, y se comenzó a desenmadejar todo el rollo y establecer cómo era que funcionaba esa red. ¿Cuáles eran los puntos débiles de la señora Chiquinquirá Reyes, mucana de Juan de Dios Salgado y su esposa? Esta foto pues es histórica, ¿no? Ahí vemos al doctor Guerra Herrera, que era el abogado, en una vieja máquina de escribir. En la permanente está sentada la señora ahí con sus dos niños pequeñitos, en el momento en que le están tomando la indagatoria y mientras negaba todo. Pero luego cambió la versión cuando ya se sintió cogida y fue prácticamente el eslabón clave para desatar todo. Y contó lo que ha ocurrido. Entonces un periodista del tiempo que llamaba Hernando Acevedo, que era muy acucioso en temas de investigación de crónica roja, se metió allá con una compañera de trabajo a la cárcel donde estaba detenida, se identificaron como familiares, no como periodistas, porque como periodistas no le hubieran dejado tener el acceso, y le hizo una entrevista que es valiosísima y aquí está reproducida toda. Ella le contó al periodista lo mismo que le ha contado ya la verdad al juez, y le contó cómo había ocurrido exactamente el hecho. Eh, Ella estaba trabajando en la cocina, el tipo había bajado a tomarse el tinto, y no sé si era cierto. Eh, Cómo había ocurrido la explosión muy sorpresiva, ella lo que va a pensar en sus hijos inmediatamente y afortunadamente no les pasó nada. Contó cuál era la relación que tenía con el sujeto, no sabía cómo se llamaba, le decían Gustavo y Gustavo era el nombre con el que lo ha presentado el señor, el Colombo francés. Ella sí tenía una relación con el tipo clandestina, no tenía hijos con él, afortunadamente. Eh, la apariencia que tenían era la de cuidar perros, lo confirmó. Allí sí iban terroristas a entrenarse y ella reconoció ante la autoridad que sí participó en el movimiento de la dinamita y otros explosivos tirándolos a la laguna, que trabajaron toda la noche y por esa razón, toda la noche y el día lunes, por esa razón fue que el sujeto fue el martes a poner la denuncia, porque ya como hacían para justificar los muertos, que los vecinos insistían en ayudarles y el señor, más bien ahí sí le cambiaba el semblante de su temperamento muy jocoso que tenía con todo el mundo y era eh, más bien grotesco, que varias veces tanto el sujeto que murió en la explosión como el mismo eh, señor este, Juan de Dios Salgado y la esposa, le habían dicho que se metiera al Partido Comunista, que le pasaban documentos para que leyera, pero era una mujer casi analfabeta y eso no le interesaba tanto y trabajaba pues por el sustento de sus dos hijos y porque ahí en la finca no le faltaba nada, pero que realmente ella no tenía nada que ver con la parte
del grupo terrorista. Tampoco sabía si las bombas que han estallado en Bogotá eran las que han preparado ahí, pero que ella sí sabía que ahí preparaban cosas explosivos. Pues el nivel cultural y la actitud de la señora era muy baja y por esa razón inclusive después el mismo juez la sobreseyó de los cargos y la dejó libre. Pero tenía complicidad, claro, sobre todo en tratar de esconder lo que no pudieron esconder. Y como ella contó que habían hecho, pues a los buzos de la defensa civil y a los funcionarios judiciales les quedó muy fácil llegar a encontrar donde estaba escondido la cantidad del material. Fuera de eso, aunque parezca de Ripley, en la camioneta en la que se movían, no se les había ocurrido hacer el examen, el cateo de la camioneta, y le encontraron también una caleta llena de explosivos y estopines en la cual el bandido se había movido y el juez había ido 2 o 3 veces a la finca y no se había dado cuenta que iba montado sobre una bomba. Increíble. Podríamos decir que el rollo de la trama de desemadejado tras las revelaciones de Chiquinquirá Reyes, ratificada luego ante un reportero del diario El Tiempo. Sí, fue toda una historia, fue todo un contexto, desenmadejó todo lo que sucedía allí, quedó al descubierto la complicidad del Partido Comunista con terroristas internacionales franceses y cubanos y mexicanos, pero no pasó nada de nada con los autores intelectuales, obviamente. ¿Qué otros hechos de orden público sucedían en otras partes del país mientras se adelantaban las investigaciones por lo sucedido en La Perla, al norte de Bogotá? Pues que en el caserío de Calárama, Villa de Calárama, en Ortega, Tolima, se encontró una bomba de alto poder explosivo colocada dentro de una casa con el fin de activarla simultáneamente contra el paso de la fuerza pública y contra los habitantes del caserío que estaban en contra del Partido Comunista y de lo que les ordenaba Tiro Fijo. Ese hecho lo veremos en otro episodio porque es muy interesante. Eh, Se produjeron nuevas capturas en todo el país y se fueron desenmadejando relaciones directas de los explosivistas urbanos con los bandidos de las FARC o las FARC no, porque lo llamaban FARC, sino el Partido Comunista en Marquetalia. Al mismo tiempo se estableció cómo era la metodología en que realizaban los atentados terroristas en Bogotá, cuáles eran los planes que tenían y otras actividades que han realizado antes dentro de la ciudad, incluido un ataque fallido con explosivos al Congreso de la República. Adelante, mi coronel. Simultáneamente, ¿qué graves pruebas desentrañaron los documentos incautados a alias Tirofijo en Marquetalia? Bueno, comencemos por decir, mi coronel, que esos documentos, igual que los computadores de Raúl Reyes, que los manejó muy mal el señor Uribe Vélez por su afán de publicidad, ocurrió exactamente lo mismo en esa época. El general Correa dirigió toda la operación, fue el artífice, pero es que el afán de figuración que tenía el coronel Matallana era aterrador. Entonces, la operación se inició, como ya le hemos explicado aquí, con una aproximación táctica terrestre. Estos explosivistas que se han entrenado con el terrorista francés y el que ha viajado a Cuba, le han colocado muchas trampas a las tropas, hasta que al fin el general Ruiz Novoa dio la orden a la sexta brigada que localizara a unos indígenas guías, los infiltrara por la selva, por la montaña, y abrieran un helipuerto adelante de donde estaban las trampas explosivas, o se presumía que desembarcaran las tropas del helicóptero ahí y entraran directamente a Casaverde a combate abierto, una operación de comandos. Se hizo la operación tal cual,
Y el coronel Matallán entró, el Batallón Colombia, que fue el que le dejaron esa misión, y él se convirtió en el superhéroe y comenzó a montar un poco de películas, que ha saltado desde un helicóptero a 8 metros, cosas que no se las creen sino en una película. Quienes hemos hecho desembarcos en helicóptero sabemos que a más de 2 metros un helicóptero es un accidente seguro, pero él cayó a 8 metros y no le pasó nada. Películas de Rambo. Entonces, lo importante de allí es que se encontró un alijo grandísimo de documentos. Esos documentos fueron publicados por los medios de comunicación, se les dieron fotocopias a los periodistas, la Sexta Brigada publicó, pero finalmente el coronel Matallana se quedó con todo eso, como si fuera su archivo personal. Inclusive después de que ya pasó el pacto Farsantos en La Habana, apareció el hijo del coronel Matallana, que es coronel, del general Matallana, que es coronel, y una hija haciéndole reuniones sociales en su apartamento a Timochenko y a los demás bandidos y entregándole a Petro un poco de documentos de esa época. Era el presidente electo, entonces ahora Timochenko era senador y Petro electo, y ese es el favor que le devolvió Petro nombrándolo al coronel miembro de la Comisión de Paz con las FARC. ¿Ya? Ridiculez, estupidez, ansias de figuración de heredados de esa época, pero ¿cuál fue una de las tantas cosas graves que se descubrió? Cartas personales y documentos en los cuales se vinculaba a los bandidos Gilberto Vieira y Hernando Garavito Muñoz, dos altísimos e impolutos dirigentes del Partido Comunista, eh, con tiro fijo en Marquetalia. Allí quedó comprobado en esos documentos que Tiro Fijo era miembro del Comité Central del Partido Comunista y que el señor Luis Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, dirigente sindical y con una larga militancia comunista y varios viajes al exterior, y quien estaba en la mira del partido, perdón, de las autoridades nacionales por haber participado en la organización de guerrillas en los llanos orientales y era buscado por actos de terrorismo, estaba en Marquetalia y era el enlace directo. Se estableció cómo fue la despedida que le hicieron Gilberto Viera a, y este bandido Garavito Muñoz a Jacobo Arenas para enviarlo como el ideólogo de la resistencia en Marquetalia. Se estableció cómo se había vinculado Hernando González Acosta, el jefe de los estudiantes en el Cauca, de los paros estudiantiles en el Cauca, cómo ha terminado en Marquetalia. Inclusive fue dado de baja por el ejército allá. Se estableció toda la organización interna que tenía el, la República Independiente de Marquetalia, cómo imponían castigos, multas, cómo Tiro Fijo ordenaba asesinar, y todo tenía la bendición del Partido Comunista. Como ustedes imaginan, esto se publicó en los mismos días que se estaba publicando la Operación Marquetalia y los hallazgos en la finca de La Perla. Más claro no podía cantar un gallo con todo eso. Pero ya ustedes suponen la respuesta del Partido Comunista. Eso pusieron el grito en el cielo, que era un acto de provocación, que es una palabra que ellos utilizan, contra los dirigentes del partido, que ellos eran demócratas, que coincidían en el pensamiento con las guerrillas comunistas, pero que jamás serían capaces de colocar bombas, que era una farsa de los dirigentes del Frente Nacional para negarle cualquier participación política a las organizaciones populares, como decían los bandidos. Y mejor dicho, salió el país a deberles y Gilberto Vieira ni fue a la cárcel, ni tuvo investigaciones, a pesar de que por todos los lados aparecía comprometido. Y por ahí lo llamaron a rendir una versión voluntaria. Y salió con su mismo cuento, que él estaba en un país libre, él no tenía nada que ocultar, que sus ideas eran comunistas y que si los guerrilleros comunistas luchaban por eso, pues él estaba de acuerdo con la parte de las ideologías, pero que él no tenía ningún nexo con la violencia. O sea, salimos a deberle, se murió y hoy los comunistas y hasta los liberales torcidos como Juan Fernando Cristo y Prada, Roy Barreras, lo recuerdan como un luchador popular igual y similar al terrorista Juan de la Cruz Varela. Además de la violencia tripartidista y el secuestro,
¿Qué otros hechos de violencia y delincuenciales afectan la tranquilidad de los colombianos en ese momento? Mucho. Pongamos un ejemplo. En Barranquilla, donde el Partido Comunista tenía ramificaciones y estaban dedicados a colocar bombas, tropas de la Segunda Brigada destaparon o incautaron un poco de armas y capturaron a unas personas que desde el terminal marítimo estaban enviando cargamentos de café para el exterior y los cambiaban por armas y municiones para los bandidos. Quiere decir con esto que el problema del terrorismo en Colombia tiene muchas aristas, muchas vertientes y que no es algo sencillo como han querido presentar y que lo que estaba ocurriendo en Marquetalia no era una sola acción contra campesinitos armados como dicen los comunistas, sino que era el resultado de todo un proceso coordinado de guerra integral, política, psicológica, financiera, logística, de relaciones internacionales, de construcción de redes urbanas, etcétera, por parte del Partido Comunista y sus brazos armados. ¿Cuál era la principal preocupación del presidente Guillermo León Valencia en esos días? Increíble. Todo esto estaba pasando y el presidente Guillermo León Valencia, por un lado, con su vanidad ilimitada de mostrar que él era el estratega que ha puesto las guerrillas contra la pared, igual que Juan Manuel Santos, con su cuento de creer el presidente que derrotó las guerrillas, que la paz ya brillaba en Marquetalia y las demás regiones del país, que mire la efectividad de sus entidades que hayan desbaratado el plan terrorista, o sea, mintiéndole al país porque fue una cosa circunstancial, y en el contubernio que tenía con el señor Guillermo Restrepo, hablando en ese momento de nombrar una comisión para investigar, una comisión bipartidista del Congreso para controlar los precios, que no hubiera especulación en el mercado. O sea, completamente desfasado este sujeto, igual que los directorios. Y los liberales, por su parte, andaban en la pelea de que había que unificar el partido y que el compañero Alfonso López regresara a las toldas de su partido, ya que todas esas indicaciones que le hacían de estar con los comunistas destruyendo a Colombia no afectaban el buen nombre del gran partido liberal, que era tan transparente como el agua de la laguneta donde el terrorista había escondido los explosivos. Adelante, mi coronel. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista en el año 1960.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional entre el año 58 al 74, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Pues mi coronel, definitivamente, como diría la propaganda, con el tejer. Aquí lo que es una reiteración de los hechos, de lo que sucede. Hoy el señor Petro, con la mayor tranquilidad y con la contubernio de la justicia y el órgano legislativo y la Corte Constitucional que le validan esos decretos y leyes de la paz, deja libres a todos los bandidos y los llama gestores de paz, les suspenden órdenes de captura, los capturan como vemos con carros llenos de armas, de explosivos, de municiones, de dinero de narcotráfico y finalmente interviene la fiscal y quedan libres. Pasado. La camioneta que le asignan al terrorista Pablo Catatumbo termina siendo un vehículo para transportar niñas reclutadas a la fuerza y llevadas para los campamentos del FARC y la lista sí. En esa época, todas esas pruebas, capturas, testimonios, documentos de inteligencia que probaban los viajes del bandido que murió, el testimonio tan descarnado de la muchacha del servicio, que era una mujer ignorante, pero que la han utilizado para eso, y que por el sustento de sus dos pequeños hijos no ha encontrado otra opción. El testimonio de la otra niña, que era la legítima esposa del bandido que murió, los documentos que presentó la inteligencia militar, lo que se encontró en Casa Verde no, en Italia, y demás, probaban perfectamente que el Partido Comunista y las FARC son la misma cosa, y que estos bandidos, el Colombo francés y la mujer, estaban metidos hasta los tuetas en una red internacional de terrorismo que se relacionaba con las guerrillas venezolanas, con cubanos, con mexicanos, y no pasó absolutamente nada. 8 o 9 meses después, el juez los dejó libres. ¿Cuánta plata le pagaron? Nunca se sabrá, porque el juez ya debe estar con tiro fijo y Jacobo Arenas y Chávez en el infierno. Quedaron libres todos. La muchacha, porque se le determinó que ha sido cómplice por su ignorancia y por situación económica y porque el señor Umaña Luna, abogado torcido, que también debe estar por allá con tiro fijo en la séptima paila del infierno, purgando todos los delitos que cometió en la tierra a nombre del derecho, la sacó con mil argumentos y eh, quedaron libres. 2 años después apareció en París el señor Salgado hablando de la equivocación de las guerrillas en Latinoamérica con el médico colombiano Tulio Bayer, que también era otro bandido de la época y de apellido extraño. Entonces uno comienza a mirar cuántas relaciones ha habido de europeos torcidos. No se nos olvide que años antes, en un campamento de Chispas, aparecieron las fotos de la señora Elena Rubakova, que era otra europea que venía a Latinoamérica a reunirse con bandidos y a promoverlos. Y que al mismo tiempo que quedaba libre el señor Salgado, decisión de un juez, no se sabe cuánto dinero le pagaron al juez, pero que torcido lo hubo 200 pesos de la época de caución y la orden de presentarse al juzgado mensualmente. Y como suele suceder, eso lo cumplen al principio, luego no lo cumplen, luego el abogado y finalmente no vuelven. En una justicia degenerada como la de nosotros no pasa nada, nada. El bandido terminó en Europa, de pronto hoy sus hijos son, si es que tuvo hijos o sus familiares, porque no habla que tuviera hijos, deben ser los enlaces internacionales de la FARC y salemos a deberles y a lo mejor son los miembros de todas esas ONGs que recogen plata para enviarle a los luchadores populares y que crean ONGs en Colombia y se le meten hasta el mismísimo Estados Unidos en sus planes de la USAID, que es lo que el señor Trump está destapando en estos días y el carnaval sigue. Total, si todo eso ocurrió en esa época y sigue ahora, ¿de cuál paz estamos hablando? Adelante con su comentario. Muy bien. Más que pensar en la explosión del artefacto
explosivo que en el capítulo de hoy nos atañe, debemos de recordar y revivir lo que el Partido Comunista y específicamente la JUCO hacía con nuestra juventud desde los años 50-60, donde una mañana de información, donde los estudiantes de muchas universidades de Colombia, manipulados por el Partido Comunista, que a nivel latinoamericano hacía sus referentes en algunas partes de Colombia, auspiciaban y financiaban el trasegar de estos. Según sus estatutos, la Juventud Comunista Colombiana es una organización juvenil de carácter político, demócrata, revolucionaria y antiimperialista que lucha por la unidad de los jóvenes, por la defensa de sus derechos, por la paz con justicia social, la liberación nacional, la democracia y el socialismo. Palabra de ellos, solo de ellos y para ellos. La JUCO es el destacamento juvenil y cantera de cuadros del Partido Comunista Colombiano, como también fue la fuente para las diferentes guerrillas colombianas. Entre los años 56 y 59 se realizaron tres congresos de la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos que originalmente unían a liberales y comunistas. Desde ese pleno se popularizó el nombre de JUCO para referirse a la organización. En julio de 1961 se reúne en la clandestinidad la tercera Conferencia Nacional de Juventudes Comunistas de Colombia, que discute y aprueba la línea de masas. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 62 se realiza en Bogotá el primer Congreso de la JUCO bajo la consigna "Por la Revolución Colombia, organicemos la juventud". Para 1963 se reúne el primer Congreso Nacional de Universidades que funda la Federación Universitaria Nacional, donde los militantes de la JUCO tienen amplia representación. En 1964, la JUCO realiza una campaña nacional de solidaridad con la resistencia campesina del Tolima. Como vemos, pretendieron luchar contra el gobierno de Rojas Pinilla, pero también contra los gobiernos del Frente Nacional. La JUCO desplegó en este periodo una importante actividad de masas juveniles en campos y ciudades para lograr mayores derechos para la juventud colombiana y por la democratización de la vida nacional. Son las nuevas generaciones de colombianos que en su falta de conocimiento y difusión del quehacer político diario, manipulados por los terroristas en muchos lugares de Colombia, no solo en colegios y universidades, son adoctrinados por el mal socialismo del siglo XXI y como fuente de información en contra del gobierno de derecha y entendiendo como fuente las mal proclamas del Foro de San Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces,